correspondiente a fin de poder concluir con este capítulo. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura del versículo número 30 al verso número 36. O podríamos leer solo el 30, pero como usted desee. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Segundo libro de los Reyes, capítulo número 10, verso número 30. Vamos a leer al verso 36. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Verso 31, léalo por favor. Versículo 32. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Verso 33. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Verso 35. Y durmió Jehú, ¿sí?, con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una pequeña oración. Amantísimo Dios, te agradecemos infinitamente por esas misericordias que tú nos concedes día a día, oh Dios, y mucho más cuando derramas de tu gracia y de tu amor sobre nosotros, porque así lo sentimos cada día, Padre, que tú nos permites no solo vivir, sino, Padre, nos otorgas vida, Padre, nos otorgas paz, tranquilidad, protección, cuidado, y no solamente lo haces con nosotros, sino que también lo extiendes, oh Dios, sobre tu pueblo, sobre nuestros descendientes. Señor, razones suficientes son todas estas para poder vivir agradecido. Ahora suplico, oh Dios, que a través de esta tu palabra, también tu gracia, mi Señor, se manifieste y que mi espíritu pueda, Señor amado, estar en sincronía con el tuyo, a fin de poder recibir, Padre, ese rema, esa palabra, Padre, ese poder que tú solamente lo puedes emanar con aquellos que, Señor amado, deseas manifestarlo. Suplico que en esta noche aceleres los pasos de nuestros queridos hermanos, de tus hijos, para que puedan recibir de tu bendición de manera integral. Y extiende también, Padre, sobre los pequeños en la parte superior, Señor amado, de tu buen espíritu, para que ellos puedan también en ti seguir creciendo, no solo en estatura, sino también en conocimiento y en gracia de parte de Dios. Señor, gracias pues te doy nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 10, verso número 30, hemos leído al 36. Dice el versículo número 30 de ese precioso texto: Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, sí, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mi amado, qué bueno es poner por obra la palabra de Dios. Siempre traerá recompensa. Jehú, usted recordará, sí, destruyó sagazmente la descendencia de los hijos de Acab, dándole muerte a 70 de sus hijos. Y fue inclusive más allá, usted lo reconoce por enseñanzas anteriores,
sino que hizo también, sí, convocar a todos los adoradores de Baal y los eliminó. Supuestamente a través de un culto que él habría promovido para que todo el pueblo se pudiera acercar e identificar con ese Dios llamado Baal. Pero a la larga, luego de que se llevó a cabo un sacrificio en ese templo, él dio la orden a sus 80 soldados de que guardasen las puertas y arremetiesen con todos los adoradores de Baal y así los exterminase. Pero cuando uno avanza en la escritura, sí, y venga conmigo por favor al mismo libro de Segunda de Reyes, capítulo número 10, dice la escritura en el versículo, venga conmigo por favor, versículo número 27, y quebraron también, dice allí, la estatua de Baal y lo derribaron, sí, el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas, sí, hasta hoy. Pero pasó algo, dice en el verso número 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de ¿quién? De un antes, diríamos, de alguien que inició el culto pagano, sí, de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó, este fue su pecado, dejó en pie los becerros de oro que se encontraban, uno en Betel y otro se encontraba en la región de Dan. Penosamente, mi amado hermano, obedecer a medias no. Si bien es cierto, si Jehú recibirá recompensa por lo que había hecho, ya que en el verso 30, que fue el verso sí que se ha leído, Dios le habrá de recompensar por lo que había hecho. Yo creo que Dios es muy grato cuando existe obediencia, pero cuando la obediencia es a medias y se olvida por completo, sí, que Dios lo exige, no exige solamente una parte de sí para con nosotros en cuanto a lo que debemos de nosotros otorgarle, sino que Dios siempre demandará el todo de las cosas. Mi amado, Jehú no rinde en su totalidad diríamos, una apertura a la obediencia, sino que lo hace de manera parametrizada, lo hace de manera incompleta, y eso a la larga sí le va a acarrear un problema en su porvenir. Dice la Biblia en el verso número 30 que Dios se encontró muy complacido por haber eliminado o erradicado a toda la casa de Acab, e inclusive Dios, queriendo recompensar su labor, dice la escritura que no le faltaría varón, dice en la parte final del verso 30, no le faltaría un sucesor en el trono hasta la cuarta generación, y eso es hasta el tataranieto. Es decir, que estaría en el trono su hijo, su nieto, su bisnieto y luego su tataranieto. Pero en el verso 31 cambia radicalmente la perspectiva, sí, en la cual del verso 30 se nos hace saber, ya que en el verso 31 nos dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Dios, obviamente de Israel, con todo, y ese es el problema, con todo su corazón. Mi amado, y esto obviamente será el punto central de esta enseñanza. Olvidar, o diríamos, queriéndolo ver de otra forma, recordar a medias la palabra de Dios para vivirla, es básicamente no vivirla completamente. Mi amado, Jehú vivió la palabra, no digo que no, siguió el consejo, pero lo hizo a medias, lo hizo de manera incompleta. Es como que su hijo le diga a usted: papá, ya terminé el deber de matemáticas. Y usted contento, de verdad, sí, te felicito. Y tú sabes que es duro aquello. Claro, pero te felicito. Y gramática, a ese todavía no lo hago. A usted de seguro le entrará, sí, más allá de la alegría que le causó el saber que su hijo terminó el deber de matemática, el deber de gramática usted le va a descomponer su genio. Le dirá: y el de gramática no es que no tuve tiempo por hacer el de matemáticas. Mi amado, yo le aseguro que así como usted se puede llegar a sentir, también Dios sentirá algo muy semejante al ver que su pueblo le obedece o trata de agradarle a medias. Mi amado hermano, no se puede bajo ninguna circunstancia tratar de agradar a Dios viviendo en parte su palabra, viviendo en parte sus mandamientos, tratando de agradarle solo considerando una cosa y descartando
otra. Quisiera ponerlo al plano ya mucho más actual. Eso es como tratar de decir, hermano, yo oro mucho y leo bastante la Biblia, pero no me congrego. O viceversa, me congrego, leo la Biblia, pero no me llevo muy bien con la oración. Y querido hermano, es necesario mantener de manera, diríamos, igualitaria o ser equilibrados para poder satisfacer no solamente a Dios, sino a nuestro propio crecimiento espiritual. Dar el énfasis a todas las áreas de nuestra vida, porque eso a la larga va en beneficio nuestro. Y es allí, mi querido hermano, donde comenzaremos a hilar fino, ya que cuando vamos a la Escritura, mira por favor lo que Dios nos va a comenzar a decir de manera así total. Ahora, ven primeramente a Deuteronomio capítulo 8, verso número 11. Jehú, recuerda, no consideró en su totalidad la palabra, comenzó a descuidarla. Y dice la Biblia en el versículo número 11 del capítulo 8 de Deuteronomio lo siguiente. Deuteronomio 8, verso 11. Dice la Escritura, cuídate. Y esto es importante, me interesa mucho esta expresión. Cuídate, ten cuidado de ti. ¿Usted le ha dicho esto algún día a su hijo? O a su esposo o a su esposa cuando salen. Pero cuídese, mijo, cuídese. ¿Qué trata usted de proyectar cuando hace mención a esta palabra? A esta expresión. ¿Qué trata usted de transmitir cuando dice, oye, pero ten cuidado? O sea, yo sé que eso puede implicar muchas cosas en función de lo que se va a hacer. Por ejemplo, si va a ir al banco y dice, oye, pero ten cuidado. ¿Qué trata usted de decirle? ¿Qué trata usted de decirle? Que esté atento por si acaso alguien le atraque, alguien lo sorprende y se le lleva el dinero. Si alguien se queda cocinando, ¿acaso usted no le dice lo mismo? Oye, pero ten cuidado, y usted se refiere bajo otro énfasis. Es decir, cuidado te quema, mira bien las hornillas, cuidado te sale mal el arroz. Muchas cosas involucra, ¿verdad que es así? Igual cuando usted, mi amado hermano, recibe de parte de Dios su consejo, y aquí Dios nos dice a nosotros, verso número 11, cuídate. Ahora, ¿cuidado de qué? Para aquellos que posiblemente anden sumamente confiados. Dice la Biblia, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y claro, yo creo que mucho pueblo cristiano no tiene problema con esto. Porque creo que la mayoría tenemos a Dios, por lo menos en nuestra mente y nuestro corazón, las 24 horas. Creo yo que pensamos en Dios, todas las cosas siempre tienen algo del Señor o está Dios de por medio, pero eso no implica de que esté agradándolo totalmente. ¿A qué me refiero? Porque cuando vamos al verso 11, Dios me dice, cuídate, no solamente de tenerme a mí en tu mente o en tu corazón, sino que cuídate para poder cumplir, dice la Biblia allí. Cuídate para cumplir sus mandamientos, y luego dirá sus decretos, y luego dirá y sus estatutos que yo te mando hoy. Ahora, Dios pudo haber dicho, cuídate de guardar mis mandamientos, pero mis decretos, es decir, lo que viene seguido a esto, de eso no te cuides mucho. Ahora, yo quiero que usted entienda algo y lo quiero plasmar bajo el ámbito de lo que yo manejé un día, el área del seguro. En los seguros se manejan tres términos cuando se habla de aspectos legales. Se hablan de condiciones generales, se habla de condiciones especiales, que son cláusulas, y se habla de condiciones particulares. Mire, tres áreas, algo muy semejante a lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia usted encuentra, ten cuidado para cumplir mis mandamientos, ten cuidado para cumplir, ¿qué más? Léalo por favor. Mis decretos, y ten cuidado para cumplir mis estatutos. Dirá cualquiera, no es lo mismo. Diría cualquiera, bueno, me parece que sí. Y yo le digo hoy, no, no es lo mismo. Y tomo como referencia lo que le dije yo. En la ley del seguro existen las condiciones generales. Las condiciones generales son lo que la ley del seguro en su, diríamos, gran escala establece para todas las compañías aseguradoras. Por ejemplo, la ley del seguro dice, en los casos, por ejemplo, para que exista un contrato de seguro, dice la ley que debe de haber un asegurado y un asegurador para que pueda
llevarse a cabo un contrato de seguro. Eso dice la ley y todas las aseguradoras tienen que cumplir la ley. La ley establece de manera general esas disposiciones. O para que exista seguro se tiene que pagar el seguro, porque de lo contrario no hay seguro. Sí, así lo tenga firmado. Si no está pagado, no hay seguro. Eso dicen las leyes generales. Ahora, la ley general de Dios, por ejemplo, ¿qué dice? Con la ley general de Dios. Por ejemplo, la ley general de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una ley, y esa ley no solo rige el Antiguo o rigió el Antiguo Testamento, sino que también lo rige el Nuevo Testamento. Y Dios hasta el presente nos dice que no debemos de adorar otros dioses, que no sea estrictamente Él, nuestro Dios. Eso podría considerar yo como mis mandamientos. Ahora, vamos a los decretos. Mira lo que dice la Escritura. Recuerda que estamos en Deuteronomio 8, verso número 11. Cuídate de guardar mis mandamientos. Luego dirá: cuídate de cuidar también mis decretos. Ahora, los decretos para mí son muy semejantes a la siguiente ley del seguro. Le dije que la ley general, sí, luego vendrían las condiciones especiales o llamadas cláusulas. Las cláusulas son, diríamos, acuerdos que emiten cada aseguradora, ojo, cada aseguradora entre el asegurado. Eso ya no lo dice la ley, eso ahora lo saca la aseguradora para el cliente. No no el sistema del seguro para la aseguradora, sino la aseguradora para el asegurado. Allí, por ejemplo, la ley, ¿qué dice? La ley dice que se debe de pagar la prima, que es el valor, se la debe de pagar de manera inmediata. Pero la aseguradora dice: pero yo conozco a mis clientes que son un poquito exigentes, especiales para pagarme, y yo le voy a dar de plazo 30 días, pero lo tiene que establecer con una condición, una cláusula. Esa cláusula, obviamente, es una cláusula, sí, diríamos, especial, que va añadida a la cláusula general. Y de esa manera, mi querido hermano, sí, se da una ampliación, sí, a esa ley general. Y Dios también me ha dado condiciones especiales en la Biblia. Me dice primeramente, tomando el aspecto del gran mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios me puede dar con respecto a esa misma ley otra condición y decirme a mí, hablando del mismo tema, hablando de la idolatría: mira, no solamente que debes de tener dioses ajenos delante de mí, sino que no debes honrarlos. O no debes de, bajo ninguna circunstancia, llevar a tus hijos a la idolatría. Y eso sí me lo dice la Biblia. Porque cuando uno va al Antiguo, sobre todo al Antiguo Testamento, Dios fue muy cuidadoso de entregar los hijos, sí, a Moloc en sacrificio. Y eso es un estatuto aparte del mandamiento. Eso se podría considerar, de acuerdo a Deuteronomio 8:11, como un decreto aparte, un decreto. Usted sabe bien que cada gobierno saca decretos. ¿Sí ha escuchado? Ya por ahí estoy escuchando de que van a poner un decreto de darle un impuesto al uso ¿de qué? ¿De qué? De Netflix y de otras cosas más del internet. Mire, es un decreto, no está en la ley, pero cada gobierno puede sacar decretos. Y Dios, más allá de la ley, puede sacar decretos. Y hay decretos, bíblicamente hablando. Y por último están los estatutos que menciona aquí. Y esas son para mí las condiciones particulares. Hablando del mismo término del seguro. Por ejemplo, yo le puedo dar a un cliente, por ejemplo, yo le había dicho que le quería dar ¿cuántos días? ¿Para qué? 30. Y de pronto dentro de esos 30 días yo le puedo decir al cliente, aparte, ya eso es entre el asegurado y la aseguradora: mira, págame en esos 30 días, pero si quieres lo puedes diferir a un año plazo. Y lo pongo por escrito. Y claro, si yo acepto como asegurado aquello y el asegurador también lo acepta, es válido el seguro. Mi amado hermano, y en la Biblia yo tengo muchos pequeños consejos de Dios que no son otra cosa que mandamientos, que me siguen a mí, sirviendo para mi edificación
y lo puedo considerar, vuelvo y repito, bajo la Escritura, como mandamientos, si bien es cierto que se diluyen en las hojas de la Biblia, pero que no dejan de ser importantes a la hora de yo querer agradar a mi Dios. Y la Biblia me dice, por ejemplo, que yo puedo del dinero hacer un ídolo. Raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Y para muchos el dinero puede ser un ídolo. Y la Biblia me dice, mi querido hermano, que no se pueden servir, por ejemplo, a dos señores o a dos dioses. Y el dinero puede convertirse en un dios si yo lo busco desenfrenadamente. Y se podría convertir en mi ídolo, como también se podría ver en la Escritura que Dios, sobre todas las cosas, más allá de amarlo a Él, yo debo de cuidar de que mis hijos no se hagan ídolos para mí. O en el caso de una mujer, el marido se haga un ídolo para la esposa, o viceversa. Y esos son ya los pequeños, si voy a la Escritura de Deuteronomio 8:11, los pequeños estatutos que se riegan por la Biblia. Ahora, la Biblia me dice a mí, en este precioso texto, es que yo debo de cuidar todo ello. Porque ahí me quiero concentrar, ya que Jehú no cuidó esta parte. Obedecía, sí, pero obedecía hasta donde él deseaba obedecer. Y el resto lo despreocupó. Y eso le costó a él, si bien es cierto, no lo que Dios le había prometido, que era darle en el trono descendientes, pero sí le costó la paz, por ejemplo. Porque si usted lee detenidamente, y vuelva por favor a segundo libro de los Reyes, capítulo número 10, en los versos subsiguientes, es decir, versículos número 31 en adelante, dice la Escritura, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. Y avanzo más adelante el verso ahora 32. En aquellos días comenzó Jehová. Mira, Dios comenzó a iniciar ¿qué cosa? Un cercenar. Cuando hablo de cercenar, se habla de cortar o de achicar el territorio ¿de quién? De Israel. Dice la Escritura, comenzó a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael, el cual era rey ¿de dónde? Rey de Siria, por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. Y por último, este Manasés era una de las tribus más grandes de todo el territorio de Israel. Los comenzó a cercenar desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. La pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? Sencillo, porque Jehú no tomó cuidado en cumplir todos los mandamientos, estatutos y decretos que Dios había ordenado en la ley. Lo dice la Biblia en el versículo número 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, sí, Dios de Israel. Mi amado, yo te pregunto algo. Para este pueblo que está obviamente en el Antiguo Testamento, la ley lo era el todo. Pero para nosotros, ¿qué es el todo? ¿Qué es el todo? El Señor, dirán algunos. Jesús es el todo de mi vida. Pero si Jesús es el todo, ¿tú no crees que Jesús también nos ha dejado decretos, mandamientos y leyes? ¿Tú no crees que Jesús también a nosotros nos ha dejado, diríamos, parámetros bíblicos que no son simplemente sugerencias de vida, sino que son en sí mismos mandamientos, leyes y decretos? Lo hay, mi amado, y en gran manera. El problema es que en la actualidad mucho pueblo de Dios, a so pretexto de que vive en la gracia, no considera la palabra del Cristo de la gracia. De ese Cristo que también manifiesta en su palabra y que ha dicho que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a ponerla por obra. Y ese mismo Señor nos dice por doquier un sinnúmero, mi amado hermano, porque debemos de ser muy honestos a la hora de enseñar la Biblia. Yo sé que muchos cuando la enseñan, sobre todo bajo el término de la gracia como el gran tema, muchos la ven sí de manera muy mermada el cumplir mandamientos de Dios.
ya en el tiempo de la iglesia o en el tiempo de la gracia. Mucha gente cercena un sinnúmero de reglas que para el creyente deben de ser algo vital, porque sin obediencia no hay manifestación de un verdadero amor al Dios que uno le ha entregado el corazón. Jesús nos dijo a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. Venga conmigo rápidamente, por favor, al Evangelio de Juan. Acompáñeme, a esa preciosa declaración. Dice la Escritura, Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, verso número 15. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, Evangelio según San Juan, capítulo número 14, verso número 15. Quisiera obviamente hablar bajo una esfera general, pero usted sabe en Dios que tenemos aquello. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso 15, si me amáis, ¿qué te dice el Señor? Si me amáis, guardad, dice allí, mis mandamientos. Y esto obviamente va a generar un sinnúmero de beneficios. Ahora, en el mismo capítulo 14, pero en el verso número 21, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? Dice el Señor allí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué hará como consecuencia? Y me manifestaré, dice allí, ¿a quién? A Él, a esa persona que está contemplando mi palabra, en su vida cada día. Mi amado, ahora la pregunta, no quiero entrar obviamente en cada mandamiento en el Nuevo Testamento, pero sí podríamos ver los más importantes. Y uno de esos mandamientos tan importantes, por ejemplo, mira, es lo que nos dice el Señor en 1 de Pedro 2:17. Es una forma de ver la Biblia muy abierta, pero en cuanto a un mandamiento, pero muy precisa también. En 1 de Pedro 2:17, por ejemplo, Dios nos dice en su palabra, ¿lo tiene? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso número 17. Dice el Señor allí, honrad a todos. Ojo, esto es un mandamiento. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Pregunto, si usted lee esto en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, está en la carta del apóstol Pedro, le pregunto, ¿cómo usted lo considera? ¿Cómo usted lo considera? ¿Está en el decálogo esto? ¿Está ahí tipificado? Posiblemente no. Pero ¿cómo lo asume la iglesia en la actualidad? ¿Como una ordenanza de Dios para la iglesia o no? ¿Cómo lo asume? Dice, claro que es un mandamiento. Claro que es una orden de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Y qué me dice la Biblia así someramente? Que debo de honrar. ¿A quién dice la Escritura? A todos. Todos son merecedores de respeto. Todos son merecedores de pronto de cordialidad. Todos son merecedores de buen trato. Todo eso implica honrar. Honrar no es simplemente decir, ay, me pongo de pie cuando alguien ingresa. No, no. Honrar implica un sinnúmero de situaciones. Yo, por ejemplo, puedo honrar a alguien, mira, con la atención que le pueda brindar. Si usted tiene de pronto la labor de trabajar en algún lugar que trata con el público, si usted demuestra el respeto, demostrará obviamente de primer plano educación, por ejemplo. ¿Sí? Uno manifiesta honra cuando demuestra educación, buen servicio, buen trato, manteniendo de pronto su lugar de trabajo en un estado de limpieza. Todo eso manifestará honra. Luego me dirá el Señor, amad. Es una honra, los hermanos. ¿Qué amerita a tu hermano de ti? Amor. ¿Qué le debes tú a él? Amor. Él debe dar y tú debes también de dar. Mi querido hermano, y me dice el Señor, temed a Dios. No quiero entrar en cada reglón, pero quiero simplemente simplificar todo esto en algo.
la iglesia tiene mandamientos que cumplir. Amén. La iglesia tiene ordenanzas que cumplir, tiene estatutos que cumplir, no necesaria o estrictamente lo que la ley antiguamente le declaraba al pueblo, pero la iglesia que lee la palabra sabe perfectamente que de parte de Jesús tiene mandamientos que cumplir. Tiene un mandamiento que lo empuja a ir a las calles a predicar el evangelio. Tiene un mandamiento. Dice, id y predicar el evangelio. ¿Verdad? Mi amado, el mandamiento está ahí. De usted depende cumplirlo, de usted depende honrar ese mandamiento y manifestar obviamente al mundo que usted es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, retomando por favor, segundo libro de los Reyes, que a la verdad es el texto que estamos hilando, estamos hilvanándolo en esta, o desarrollándolo en esta noche. Dice pues el Señor en el capítulo número 10, verso número 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Ahora, ¿en qué descuidó él la ley? ¿En qué la descuidó? El versículo, recuerda que lo leíamos, versículo número 29 lo declara. ¿En qué se despreocupó? Él, mira, él dijo para sí, voy a dar a cumplir lo que Dios dijo a través del profeta Elías. Recuerda que él dijo eso cuando se encargó de eliminar a toda la descendencia ¿de quién? De Acab. Sí, él era consciente de lo que la palabra de Dios decía, pero en lo que no le convino, se mantuvo a raya. En lo que él no de pronto estimó importante, se mantuvo a distancia. Y para él, ¿qué no era importante? Erradicar los altares que estaban en Dan, como lo dice la Escritura, y el otro se contaba en Betel. Estos lugares eran lugares primeramente de adoración a Dios. Usted creo que considera sobre todo el lugar llamado Betel. Un lugar donde ¿quién había tenido un sueño? Y había manifestado que allí se haría una casa. Jacob. Y allí ese lugar era un lugar inicialmente de adoración a Dios. Pero cuando Dios ordenó que ahora el pueblo tenía que ir a Jerusalén a presentar allí su devoción y su sacrificio, Betel quedó en un segundo plano. Pero cuando el pueblo se separó en dos reinos, muchos de los israelitas dijeron, y aquí viene el problema, y eso lo causó Jeroboam. Sí, el primer rey del reino del norte. Él dijo, para que el pueblo no se me divida y por causa de ir a Jerusalén a adorar allá al reino del sur, sí, y se me vayan a quedar allí y me vayan a menospreciar aquí, yo voy a levantar en Betel y en Dan dos altares para que el pueblo pueda tener un lugar propio para comenzar su culto de adoración a Dios. Y amado, y levantó sus propios sacerdotes y levantó sus propios íconos de adoración. Diríamos que la ofrenda se hizo ahora el punto central de adoración y no a quien se le ofrendaba. Eso es como que alguien podría decir, hermano, he traído un diezmo, pero ahora sí, sé que es para Dios, pero ahora quiero adorar el diezmo. Y no al Dios al que le traigo los diezmos. Eso es lo que hizo el pueblo. Adorar el sacrificio en vez de adorar al que se lo sacrificaban. Por eso es que siempre el becerro fue un detonante para que el pueblo se desbocara por la idolatría. Lo mismo pasó cuando el pueblo, se corrompió mientras Moisés estaba esos 40 días ¿en dónde? En el monte Sinaí. Ahora bien, en el versículo número 31 dice, él no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Dice aquí, ni se apartó tampoco de quién, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar, dice la Escritura, sí, a todo Israel. Cuando uno va, mi amado hermano, y acompáñeme por favor, sí, en Oseas, el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo número 13. Oseas, capítulo número 13. ¿Lo encontró? Dice la Escritura, versículo 6, en sus pastos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Oseas capítulo 13, verso 6 dice, en sus
pastos, o diríamos en su comida, sí, se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Y dice allí, por esta causa, y aquí es donde me quiero concentrar, por esta causa se olvidaron de quién, se olvidaron de mí. Ahora, ¿qué quiero en esta noche abarcar dentro de este tema? Sí, que es el cuidar los mandamientos de Dios. Hay muchas formas en las que un creyente puede llegar a descuidarse de obedecer a Dios. Una de esas formas, y creo que la más común, es esta. ¿Cuál? Verso 6, léalo por favor nuevamente. En sus pastos se saciaron y repletos o llenos se ensoberbecieron en su corazón, y por esta causa terminaron, ¿qué cosa? Dice la Escritura. Olvidándose, posiblemente no de él, pero sí posiblemente de guardar sus palabras. Mi amado, cuando la persona vive en excesiva comodidad, o cuando vive de alguna forma más, diríamos, un poco más de lo necesario, la gente o el pueblo tiende a olvidar los mandamientos de Dios. Cuando hay necesidad, por lo general el pueblo busca de Dios. Si acaso, ¿verdad? Para usted esto es algo muy común. Cada vez que hay necesidad, por lo menos el pueblo de Dios está pendiente de congregarse, está pendiente de orar, está pendiente de leer la palabra, está pendiente de obedecer cuando hay necesidad. Pero cuando hay algo de holgura, el pueblo comienza a bajar su intensidad en todos los sentidos. Comienza de a poco, sí, a no venir a la iglesia. Comienza de a poco, cuando hay excesiva comodidad, de ya no leer, sí, la palabra como antes lo hacía. Comienza de a poco a disminuir su vida de oración o de comunión con Dios. Y comienza de a poco diríamos, a minimizar lo que para él antes era importante. Y eso es lo que Oseas declara. Hay algo importantísimo, sí, y quisiera que en esta noche usted lo podría leer conmigo en Jeremías capítulo número 23, porque hay otra causa que puede hacerme olvidar de las cosas de Dios y no tener cuidado de sus mandamientos. Y obviamente cuando esto sucede va a haber sobre mi vida algo que Dios va a enviar como castigo, como lo pasó con Jehú, a cercenar. Dice en Jeremías capítulo 23. Es un texto muy, pero muy revelador, le cuento. ¿Lo tiene? Libro de Jeremías, capítulo número 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 23. Dice el Señor, versículo número 25 en adelante. Verso 25 en adelante. Mira, y dice el Señor allí, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando, por cierto, ¿qué cosa? Mentiras en mi nombre, los cuales, ¿qué habían dicho esos profetas? Soñé, ¿sí? Y dice el verso número 26, ¿hasta cuándo? Mira, dice el profeta, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Verso 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo, y mira, y remarca esto, dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre para incluir o tener memoria de quién, de Baal. Ahora, ¿qué implica esto? Y esto me pareció fascinante, vamos a leer más adelante, pero esto me pareció muy revelador, en el sentido de que ¿cómo un pueblo puede olvidarse de la palabra de Dios? Y salió en Jeremías este pasaje que es contundente. Mi amado, mucho pueblo valora más el sueño de alguien que la palabra de su Dios. Y descuida el mandamiento de Dios por lo que un tercero le anunció, con un sueño, con una revelación o con una lengua interpretada.
Es que habló en lengua y me dijo tal cosa. Pero eso no es necesariamente, sí, mi querido hermano, no es necesariamente, digo yo, palabra de Dios. Porque cuando vamos a la Escritura, ¿qué pesa más? Y siendo muy honesto, ¿qué pesa más? ¿Una profecía o un mensaje de la palabra? Usted dirá, la palabra, sí, en la teoría, pero en la práctica no sucede eso. En la práctica son los sueños, son, diríamos así, las circunstancias que nacen de una manera, digo yo, hasta podría decir inofensiva, de un culto de pronto donde algo sucede de manera especial, hablando de alguna situación espiritual, de alguna revelación, de algún don de lengua. A veces eso marca la vida de una persona, pero no lo marca la palabra. Yo he escuchado, mi amado hermano, cuando a veces, si a través de profecía alguien recibe algún mensaje y dice, ahora sí voy a comenzar a evangelizar. ¿Y cómo así, hermano? Es que Dios me reveló en lengua que debo de ir a ganar las almas. Yo le digo, pero la Biblia ya lo dice. La Biblia ya lo dice. O sea, ¿qué le pesa más? ¿La profecía o lo que dice la Biblia? Para muchos es lo que dice la profecía. La palabra no tiene peso. Ha perdido sustancia, ha perdido valor o vigor para el oyente, que es el pueblo. No, hermano, es que no es lo mismo, es que me lo reveló el profeta. Pero ¿cómo que no es lo mismo? Dios es más grande que cualquier profeta y más grande que cualquier profecía. Es la palabra inspirada por Dios. Y el pueblo no cuida del mandamiento por situaciones, diríamos, ajenas a lo que la Biblia, obviamente, hace rato a mí me dice cómo debo de vivir. Por eso es que cuando leí Jeremías, me pareció muy oportuno incluirlo en esta enseñanza, ya que ahí se revela una causa por la cual el pueblo minimiza o desvaloriza los mandamientos de Dios para su vida. Dice la Escritura en el versículo número 28, siguiendo obviamente la lectura de Jeremías, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Mira que no lo manda a callar, ¿ah? Cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, ¿lo tiene? Cuente mi palabra verdadera. Ahora, es como que Dios dice, ¿quieren sueño? Yo les voy a dar sueño. Pero cuando les dé mi palabra, cuenten también mi palabra. Es como que Dios pone a sopesar lo uno y lo otro. La pregunta es, ¿qué tiene más peso? Ahí es donde el pueblo claudica y dice, uy, es que el profeta es el que vale. Claro, es que el pueblo siempre tiende a tener mayor énfasis a lo que ve o por quien viene el mensaje. Es que no es lo mismo, digo yo, no, si de pronto, bueno, ya está en la presencia del Señor. Si G.J. Ávila te dice, hermano, el Señor me ha dicho tal cosa, y usted dice, ese es lo que tiene valor. Pero si la Biblia lo hubiera dicho, no, es que me lo dijo G.J. Ávila. Y a mí me lo dice el Espíritu Santo, que es más que G.J. Ávila. ¿Por qué? Porque me lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, más allá de qué tan buena reputación tenga ese hombre de Dios en la tierra. Quiero que usted entienda eso y discierna aquello para que aprenda a tener cuidado de observar en su vida el mandamiento de Dios, no el mandamiento de otro hombre. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente también mi palabra verdadera. Y esto me impactó. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Diría cualquiera, ¿qué tiene que ver coles con nabos? Profecía es profecía, pero mi palabra es mi palabra.
Interesante, ¿verdad? Esta reflexión. Mi amado, ¿a qué prestas oído? A los que van itinerantemente y se te cruzan por delante y te dicen, uy, el Señor me está diciendo en este momento. Y tú dices, ay, Señor, eso es lo que yo quería. Yo me recuerdo cuando mi mamá, sí, en sus primeros años, me imagino que muchas de estas cosas ocurren por ignorancia y ocurren de pronto por inexperiencia. Sí, mi mamá era de aquellas que decían, uy, va a venir fulano, y corría para allá. Uy, ahora hay una campaña y corre para allá. A todo lado iba. A veces se chocaban y decían, ay, no sé a qué a dónde ir, o aquí o allá. Y decía, un ratito acá y después me paso por acá. Y claro, es evidente que cuando uno está en todo el fulgor, sí, de su amor, del primer amor, quiere encontrar a Dios en todos lados. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo. Porque no es lo mismo comer en casa, hablando de comer Biblia, que comer palabra que viene por diversas, diríamos así, fuentes, más allá de si son o no realmente, sí, personas enviadas, sí, por el Señor. Mi querido hermano, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y Dios obviamente quiere dar un peso, no tanto a las profecías de quienes sí son aparentemente, sino que quiere darle peso estricto ¿a qué? Al valor que tiene su palabra y obviamente a la obediencia que nosotros le debemos a esa palabra. El hombre está a veces más dispuesto para obedecer a un profeta que para obedecer a lo que dice la Biblia. Y eso, mi amado hermano, puede ser una causa de un terrible error por parte de quien sí asume esa palabra, sí, indistintamente de dónde proceda. Y es allí cuando volvemos por favor a segundo libro de Reyes, capítulo número 10, versículo número 32, que al el cumplimiento de la palabra, Dios comienza de a poco a qué cosa, a cercenar su territorio. Y esto tiene muchas implicaciones. Una de ellas es quitarte la paz. Versículo 32 dice la escritura, en aquellos días, mira, comenzó Jehová, qué interesante, ¿ah? Es Jehová el que toma esto a su cargo. Comenzó Jehová a cercenar el territorio. Cuando alguien le achica el territorio, ¿qué puede pasar? Primero, te quitan la paz. Segundo, te ves más estrecho. Imagínate que tu vecino se te coja 1 metro de tu terreno, donde tú vives. 1 metro. Si ya de por sí las casas hoy por hoy son pequeñas, ¿verdad? A veces nos ponemos contentos. Ay, ¿cuánto tiene? 8 por 20, ¡ay, grandote el terreno! Dicen. Dicen los que tienen 6 por 12 de pronto. Pero para otros lugares los terrenos son sumamente extensos. Pero queriéndole obviamente dar énfasis a la enseñanza, si cuando alguien se te coge parte de tu terreno, primeramente te roba la paz. Hay un riesgo en aquello. Segundo, te hace ver en estrechez. Imagínate tu casa con un par de metros menos. Tú dirías, uy, perdería la sala. Se me achicaría el dormitorio, desaparecería el baño. Mi amado, Dios comienza de a poco a apretar a Jehú. Claro, lo hace por una situación. Como él ha sido muy corto de vista para no contemplar todo el consejo de Dios, Dios ahora lo achica a él. Qué interesante esto, ¿ah? En muy pocas ocasiones usted ve textos bíblicos donde ve a Dios en acción tratando de dar una enseñanza estricta frente a la falta de cuidado de la palabra. Como él no contempla, mira, el todo de Dios en obediencia, Dios lo comienza a reducir. Es decir, tú no me quieres obedecer en su totalidad, entonces yo te voy a reducir en tus beneficios. Te va a reducir en tus, diríamos, en tus amplitudes, en tus bendiciones. Todo te lo voy a cortar. Para que él pueda considerar, mi amado hermano, que a Dios hay que disponerse a obedecerle de una manera integral. Hay quienes dicen, hermano, yo voy a la iglesia, hermano, yo sí oro, hermano, yo sí predico la palabra, pero eso sí, no me diga que el dinero debe de ir a la iglesia. Yo no diezmo, yo no ofrendo. Y comienzan a obedecer a Dios a medias.
no tienen cuidado de no obedecer completamente a Dios. A muchos ya se les reviró el hígado ahorita. Es que es fácil, ¿verdad? Cuando la palabra no me toca. Es fácil decir amén, pero cuando la palabra te toca, ahí tragas grueso. Mira, y no tienen cuidado de también considerar todo aquello. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, Dios comienza a cercenarlo y utiliza a un instrumento de siempre. ¿A quién? A Hazael, rey de Siria. Recuerda que este rey a la larga terminó estimando a qué profeta lo estimó. ¿A quién? A Eliseo. Dice el versículo número 33, y le comenzó a mermar, y esto es interesante, desde el Jordán, desde el gran río Jordán, una fuente no solamente de agua, sino una fuente de vida y de riqueza para el pueblo. Lo comenzó, dice, a mermar desde la tierra del Jordán al nacimiento del sol, es decir, hasta el ocaso del sol. Y dice aquí, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés. ¿Desde qué región? Desde Aroer hasta, dice aquí que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Mi amado, prácticamente Israel se vio reducido de una manera, si diríamos así, extravagante. Mire, yo no sé, pero cuando aquí en el país, cuando hemos tenido conflictos con el vecino país del Perú, ¿verdad? Y esta última, diríamos, confrontación que hubo allí en una región conocida como la Cueva de los Tallos. ¿Se acuerda usted de aquellas confrontaciones bélicas? ¿Qué lugar perdimos? Tigüinza. Me recuerdo tanto que Tigüinza no se la perdió en la batalla. Tigüinza se la perdió en la mesa de las negociaciones. ¡Qué dolor haberlo ganado con sangre y haberlo perdido con firma! Imagínese usted que con esfuerzo usted logra su casa, logra sus propiedades, logra su carrito, logra, qué sé yo, una finca, y por una mala cabeza, por una mala decisión, pierda la casa, pierda el carrito, pierda la finca. ¿Le dolerá a usted o no le dolerá? Porque más allá de todo ello, todos estos lugares que menciona la Biblia, en los tiempos de Josué, se lo obtuvo con guerras. Se lo obtuvo con sangre. Y ahora por descuidar, por descuidar los mandamientos de Dios, Dios comenzó a quitárselos. ¡Qué terrible! Posiblemente tú dirás, hermano, puede ser que Dios no me esté anchando, sino reduciendo, porque no esté contemplando todo el consejo de Dios. Y usted debe de entender que Dios, aún, sí, el mismo Dios, como se leía o se analizaba en otra enseñanza, el mismo Dios del ayer es el Dios de hoy y será el Dios de siempre. Ahora, yo quisiera, por favor, que tú vengas conmigo a la Biblia. Acompáñame a un texto que quisiera compartirlo. No estaba programado dentro de los textos que yo suelo contemplar, pero creo que es importante considerarlo. En el Nuevo Testamento, mi querido hermano, dice la Biblia, vayamos al Nuevo Testamento, déjame encontrarlo, ¿sí? En Hechos capítulo número 20, mira lo que nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Esto es interesante. Este texto
está como que escondido en la Biblia, pero es muy importante. Hechos capítulo 20. Voy a leer desde el versículo número 17 en adelante. Pablo está a punto aquí, está a punto de ser, sí, básicamente ya sentenciado, no a muerte, sentenciado para ir a la muerte. Sí, cuando ya el Espíritu Santo le hace saber de que no le queda más de que aceptar el destino que Dios le ha dado. Ir a Roma y allá él sabe que va a ser encadenado, va a ser puesto en prisión y luego también ser muerto. Pero él está, antes de aquello, él está con sus pueblos, está con sus discípulos, está con la iglesia. Y leo desde el verso 17 en adelante, como para meternos o sumergirnos en la enseñanza. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eso hablando de Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo era la conducta de este hombre? Mira, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20, léalo por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, verso 22, comienza la demanda. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Me esperan prisiones y tribulaciones. Mira, el Espíritu Santo, yo te pregunto, si el Espíritu Santo te hablara, que yo creo que lo hace, pregunto, ¿qué esperarías tú escuchar de él? Te pregunto, ¿qué esperarías escuchar de él? Todo va a salir bien, tranquilo, ya vas a ver cómo va a cambiar la situación, ¿sí? Ya vas a ser consolado, te van a subir el sueldo, ¿sí? ¿Qué quisieras escuchar de él? Diría cualquiera, todo lo bueno, hermano, solamente lo bueno. ¿Qué escuchaba Pablo del Espíritu Santo? Verso número 23. ¿Qué escuchaba Pablo del Espíritu Santo? Le decía, Pablito, van a venir y te van a esperar prisiones y tribulaciones. Dirá cualquiera, sal de aquí fuera, Satanás. Esa no es la voz del Espíritu. ¿Ya? Póngale asunto a ello, ¿ah? Pero no me quiero concentrar en esto. Sigo. Pero de ninguna manera o de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sigo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, yo no soy culpable si alguno se pierde porque yo les he predicado. Verso número 27, subráyalo, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. No dice una parte o lo que me conviene del consejo. No. Pablo sabía que la palabra para el pueblo tenía que ser integral. Todo el consejo. Y tú tienes que aprender en Dios a recibir todo el consejo. Todo lo que Dios te quiere enseñar. Y todo lo que a veces Dios te quiere enseñar no es todo lo que a ti te agrada.
Ese es el problema de la iglesia. Solo lo que escucha que le agrada lo recibe. Y cuando escucha lo que le desagrada, eso no es de Dios. El mensaje estuvo bonito todo hasta que comenzó a hablar de dinero. Eso ya no es de Dios. El mensaje estaba lindo hasta que comenzó a hablar del pecado de la mentira. Eso ya no es de... ¿Por qué? Porque es mentiroso. O porque tiene a otra. Ay, todo estaba bonito hasta que comenzó a hablar de las parejas y del adulterio. No, no, no. Eso no estuvo feo. Mi amado, el consejo de Dios es total. Es integral. Tanto lo que te gusta como lo que no te gusta. Todo viene de Dios. Mi amado, Pablo se preocupó de todo aquello. Por eso dice ahora en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. A esos ancianos, ¿a cómo los había puesto? ¿Con qué cargo? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, no yo, no tú, él ganó por su propia sangre. Tremendo discurso que da Pablo aquí. ¿A quiénes? A los ancianos. Es decir, que él obliga a los pastores a que la iglesia sepa todo el consejo de Dios, no una parte del consejo. Por eso mucho pueblo también no vive la palabra en su totalidad, porque desde los altares no sale un mensaje total, sino parcial. Y hoy por hoy, terrible es ver que desde los altares solo sale un mensaje de prosperidad. Solo salen mensajes de ¿qué? De bienestar. De que te va a ir bien, de que tu hogar va a caminar de viento en popa, de que tus hijos rebeldes te van a obedecer. Todo bien. De que nunca te vas a quedar sin plata, de que siempre va a haber salud. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién le ha dicho a usted que el evangelio es camino de rosas? ¿Quién le vendió un evangelio remendado o un evangelio surcido? El evangelio viene integral, viene con bendición y también viene con perjuicio. Bendición para el cielo, perjuicio en la tierra. Porque cuando uno viene a Cristo, mi amado hermano, lo primero que encuentras es rechazo de la gente que antes te amaba. Y te menospreciarán, se te van a señalar, se van a burlar de ti, te van a maltratar y tú dirás amén a ellos porque forma parte de la vida cristiana. Mi querido hermano, Dios comenzó a apretarlo a Jehú hasta el punto que le redujo por todos lados. Y dice la Biblia en ese sentido, en el versículo número 35, dándole terminación a esta enseñanza, dice, y durmió ya, obviamente, al morir, durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron ¿en dónde? En Samaria, y reinó en su lugar. Mira, Dios fue fiel. ¿Quién reinó en Samaria? Joacás. Y dice, su hijo. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando el hombre sea infiel, Dios permaneció fiel. ¿Y en qué permaneció fiel Dios en aquello? En que Él le había dicho que va a estar en el trono hasta su cuarta generación. Pero eso no significa de que Jehú haya hecho todo lo que Dios le había pedido. Amén. Que el Señor haya hablado a tu vida en este día. Dice el Señor, sí, el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y nunca menosprecies todo el consejo de Dios. Ojo, todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Que la alabanza y la gloria y la honra sea de exclusividad para nuestro Dios. Sí, con nosotros, nuestro hermano, sí, continúa con la dirección del culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bello es escuchar la palabra de nuestro Dios y el mensaje que cada día